Sucesos de la noche. Bienvenidos a Sucesos de la Noche. Hoy escucharemos una historia sobre los oscuros y misteriosos mundos del vudú y la brujería. Estos pequeños muñecos, a menudo inofensivos a simple vista, han sido temidos y venerados a lo largo de la historia. Su presunto poder para influir en la vida de las personas de maneras escalofriantes y perturbadoras, siendo vehículos de fuerzas oscuras y energías malignas, han desatado el terror en quienes son su objeto de práctica. Acompáñanos en esta historia escalofriante de los muñecos vudú y su brujería. Si te atreves, quédate con nosotros hasta el final. Todo comenzó cuando Laura recibió la noticia de la muerte de su tía abuela Adelaida, una mujer solitaria que vivía en un pueblo olvidado, rodeada de leyendas oscuras. Laura nunca había estado en ese lugar y apenas recordaba a su tía abuela, pero al ser la única heredera, decidió viajar al pueblo para hacerse cargo de la casa que ahora le pertenecía. Era una vieja mansión en las afueras, rodeada de bosques espesos y cubiertos por una niebla que nunca se levantaba del todo. Desde el primer momento en que cruzó la puerta, algo no se sentía bien. El aire era denso, casi como si la casa respirara de manera lenta y pesada. Los pasillos largos estaban llenos de espejos antiguos que parecían deformar su reflejo, haciéndola sentir observada desde cada esquina. Al principio, Laura trató de ignorar las sensaciones de incomodidad, achacándolas al cansancio y al estrés de la mudanza. Pero pronto, las cosas empezaron a salirse de control. Durante las primeras noches, los sueños de Laura se volvieron pesadillas. Siempre soñaba con una mujer de cabello gris y ojos vacíos, que la miraba desde la distancia mientras sostenía algo pequeño en sus manos. Las noches avanzaban y el sueño siempre terminaba igual, con la mujer enterrando ese objeto en la oscuridad del bosque. Al despertar, Laura solía encontrar rasguños en su cuerpo, como si hubiera estado luchando mientras dormía, aunque nunca había señales de que alguien hubiese estado allí. El verdadero horror comenzó una noche cuando, mientras exploraba el ático polvoriento de la casa, Laura encontró una vieja caja de madera, cerrada con un candado oxidado. Algo en su interior vibraba con energía negativa, como si estuviera viva. Con una mezcla de curiosidad y temor, Laura rompió el candado. Dentro, había 3 muñecos vudú, hechos de tela y rellenos con algo que no podía identificar. Pero lo más perturbador eran los alfileres, largos y oxidados, que atravesaban sus torsos, y el detalle de que cada uno tenía algo suyo, un mechón de su cabello, un trozo de su camisa, e incluso un recorte de una foto suya que había tomado hace apenas unos días atrás. Esa misma noche, Laura se despertó con un grito ahogado, el dolor en su pecho era insoportable. Sentía como si cientos de agujas invisibles la estuvieran perforando. Al mirar su reflejo en el espejo, vio marcas rojas que recorrían su cuerpo, como si algo la estuviera hiriendo desde el interior. El miedo se apoderó de ella cuando comprendió que los muñecos no eran solo objetos antiguos, estaban conectados a un mal siniestro que tenía que investigar. Laura decidió buscar respuestas en el pueblo, pero nadie quería hablar con ella. Cuando mencionaba la casa de su tía abuela Adelaida, los habitantes se persignaban y se alejaban rápidamente. Finalmente, una anciana que la miraba con pena le dio una pista: ve a ver a doña Sara. Si alguien sabe qué ocurre, es ella. Sara vivía en una choza alejada, en los bordes del bosque. Al entrar, el lugar olía a humo de incienso y plantas quemadas. La anciana, con ojos oscuros y profundos, ya sabía por qué Laura estaba allí. Tu tía abuela no estaba sola, dijo con voz grave. Ella practicaba las artes oscuras. Los muñecos que encontraste son una maldición. Fueron creados con odio y deseo de venganza, y están destinados a atormentar a quienes los descubran, imbuyendo sus vidas con un terror interminable y un sufrimiento inescapable. Cada alfiler clava el dolor y el resentimiento de quienes los usaron, y ahora tú eres el próximo objetivo en este siniestro juego de brujería. Según doña Sara, la tía de Laura había sido responsable de maldecir a muchas personas en el pueblo. Cada muñeco representaba a una víctima, y los alfileres eran herramientas para canalizar el sufrimiento. Pero la peor parte estaba por llegar. No solo estás maldita, advirtió Sara. Tú eres la siguiente en la lista. Alguien está alimentando esa maldición. Y pronto, se apoderará completamente de ti. Desesperada, Laura le preguntó cómo podría liberarse. La respuesta fue aterradora: debes encontrar el origen de la maldición, el muñeco original enterrado bajo la tierra maldita. Debe estar en el bosque, donde todo comenzó. Pero ten cuidado, la maldición es más fuerte de lo que crees.
Esa misma noche, Laura decidió ir al bosque. El aire era pesado, el silencio ensordecedor. A cada paso que daba, sentía una presencia detrás de ella, una sombra que la acechaba. Finalmente, llegó a un claro oscuro y tras escarbar con sus manos en la tierra fría, encontró algo sólido, un muñeco viejo, mucho más antiguo que los que había visto antes, hecho de huesos y cabello humano, con su nombre grabado en la base. Lo más aterrador era que, en ese instante, escuchó el crujir de ramas detrás de ella. Al darse vuelta, vio la figura de la mujer que había estado apareciendo en sus sueños, más clara que nunca, con sus ojos vacíos fijos en ella. Laura intentó correr, pero sus pies parecían clavarse en la tierra, como si las raíces del bosque la estuvieran atrapando. Los susurros en el viento se intensificaron, voces que repetían su nombre, y el frío la envolvió como una garra. De repente, todo enmudeció. Cuando abrió los ojos, se encontró sola, con el muñeco vudú en sus manos. Lo llevó al cementerio del pueblo, siguiendo las instrucciones de doña Sara, y lo enterró en la tumba de la bruja original, creyendo que así acabaría con la maldición. El frío del cementerio la envolvía, y la tierra húmeda bajo sus pies parecía temblar levemente cuando dejó caer el muñeco en la fosa. Los susurros que la habían acompañado en el bosque se desvanecieron, dejando solo el silencio sofocante de la noche. Regresó a casa con una mezcla de alivio y duda. Las marcas en su cuerpo comenzaron a desaparecer con el paso de los días, y la sensación de estar constantemente vigilada se desvaneció poco a poco. Laura intentaba convencerse de que todo había terminado, pero en su interior, algo no encajaba. El ambiente en la casa seguía siendo pesado, los espejos en los pasillos aún deformaban su reflejo, y las sombras parecían persistir, aunque ya no con la misma intensidad de antes. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un ruido suave, casi imperceptible, proveniente del ático. Era como si algo estuviera rascando la madera del suelo. Su primer instinto fue ignorarlo, pensar que solo era el viento, pero el sonido se intensificó. Era constante, como uñas que arañaban desesperadamente desde el interior de la casa. El miedo que había tratado de enterrar junto con el muñeco volvió a aparecer. Con una linterna en mano, subió al ático y su corazón latía con fuerza. Al abrir la puerta, la oscuridad la recibió con un silencio inquietante. Lentamente, avanzó, guiándose por la luz temblorosa de la linterna. El sonido de los arañazos cesó, pero algo más llamó su atención. En una esquina, casi escondido entre cajas viejas y polvo, vio algo que la hizo retroceder de golpe. Uno de los muñecos que había enterrado en la tumba de la bruja, ahora intacto y con una expresión aterradora que parecía desafiarla, como si supiera que su presencia allí no era coincidencia. Temblando, lo tomó entre sus manos, tratando de entender cómo había regresado. El muñeco estaba intacto, con los alfileres aún atravesando su cuerpo. De repente, sintió una punzada aguda en su pecho. Cayó de rodillas, jadeando de dolor. Al mirar el muñeco más de cerca, notó algo diferente. Este tenía los ojos abiertos. Nunca antes los había visto así, estaban fijos en ella con una expresión siniestra, como si estuvieran observándola con una conciencia propia, cargada de una maldad que parecía atravesar la tela y llegar directamente a su alma. El dolor se intensificó, extendiéndose por todo su cuerpo. Cada vez que quería arrancar un alfiler del muñeco, sentía un dolor insoportable en la zona correspondiente de su propio cuerpo. Pero entonces, ocurrió algo más aterrador, la puerta del ático se cerró de golpe, y los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más claros que nunca. Eran voces, muchas voces, hablando en un idioma que no podía entender. Laura sintió una presión abrumadora en el pecho, como si la atmósfera misma la estuviera oprimiendo. Susurros se transformaron en un coro de lamentos y quejidos, creciendo en intensidad hasta que la desesperación la invadió. En ese momento, las sombras en las paredes comenzaron a moverse, tomando formas inquietantes que parecían querer atraparla. Paralizada, mientras las voces aumentaban en volumen, envolviéndola en un caos de sonidos incomprensibles y presencias invisibles que parecían querer devorarla. Las sombras empezaron a moverse, tomando forma, y allí, en medio de la penumbra, apareció la figura de la mujer de sus pesadillas. Su rostro estaba más claro, su cabello blanco flotaba como si no estuviera atado a la realidad, y sus ojos vacíos brillaban con una maldad indescriptible. Laura intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Era como si la misma oscuridad del ático la estuviera sosteniendo en su lugar. ¿Creíste que podrías deshacerte de mí?, murmuró la figura con una voz que resonaba en cada rincón del ático. Esto no termina aquí.
Yo soy parte de ti, y siempre lo seré. Laura, paralizada por el terror, trató de gritar, pero su voz no salió. La figura de la mujer se acercaba lentamente, y con cada paso que daba, Laura sentía como si su vida fuera drenada de su cuerpo. Era un frío que no solo afectaba su piel, sino que penetraba en su mente y en su alma. Con un esfuerzo desesperado, Laura lanzó el muñeco al suelo, tratando de destruirlo una vez más, pero nada sucedió. Los susurros se volvieron carcajadas, y el rostro de la bruja se desfiguró en una sonrisa de triunfo. Los muñecos son solo parte de la maldición que está en ti, y nunca podrás escapar de ella. Cada intento de liberarte solo fortalecerá el vínculo entre tu alma y la oscuridad que te acecha en una red que tejí con odio hacia ti. El rincón de tu vida me pertenece por la maldición que has desatado. No hay salida, Laura. Laura cayó al suelo, exhausta y llena de dolor, mientras las risas de la bruja se desvanecían lentamente. Su cuerpo temblaba con cada respiración, pero la certeza de que no había escapado la envolvía como una sombra implacable. La casa, ahora impregnada de un frío que calaba los huesos, parecía susurrar las amenazas de la bruja en cada rincón. La noche se cerró sobre ella, más oscura y aterradora que nunca, y el peso de la maldición se asentó sobre su alma con una certeza aterradora. En los días que siguieron, Laura intentó continuar con su vida, pero algo había cambiado. El pueblo comenzó a murmurar sobre su extraña conducta. La veían vagar por las calles en la noche, hablando sola, con la mirada perdida. A veces, los aldeanos decían que podían ver sombras siguiéndola, moviéndose a su alrededor como si esperaran el momento oportuno para abalanzarse sobre ella. Su comportamiento errático y la expresión de terror constante en su rostro se convirtió en el centro de las habladurías locales. Había perdido el contacto con la realidad, atrapada en un mundo de pesadillas y visiones. La gente decía que la bruja no solo había maldecido su vida, sino que ahora la estaba utilizando como un canal para sembrar el miedo en el pueblo. Las sombras y el caos que la rodeaban se convirtió en una advertencia de que la maldición había dejado una marca imborrable, no solo en Laura, sino en todos los que se cruzaban en su camino. Finalmente, Laura desapareció. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Algunos creen que la maldición finalmente la atrapó y que fue llevada a otro mundo, donde las almas malditas son condenadas a vagar por la eternidad. Otros dicen que la vieron adentrarse en el bosque, el lugar donde todo comenzó. Pero lo que sí es cierto es que, en el jardín de la casa, alguien desenterró un nuevo muñeco. Estaba cubierto de tierra, viejo y desgastado, pero con una inscripción clara, el nombre de la próxima víctima. ¿Y tú? ¿Te atreverías a excavar donde no debes? A veces, lo que creemos enterrado y olvidado nunca se queda en el pasado. Las maldiciones, una vez activadas, persisten, crecen y te acechan cuando menos lo esperas. ¿Cuántas veces has sentido una mirada desde la oscuridad o escuchado un ruido extraño en medio de la noche? Tal vez crees que es tu imaginación, pero ¿y si no lo es? Lo más inquietante de estas historias es que nunca sabemos cuándo podríamos ser los siguientes. Quizás tú también te hayas despertado alguna vez con un dolor inexplicable o hayas visto algo extraño en un rincón que luego desapareció. ¿Y si hay más? ¿Te atreves a enfrentar lo desconocido con nosotros? Suscríbete ahora y mantente alerta. Compártela con los que sabes que son amantes del suspenso y del terror. Dale like si te ha gustado esta historia. Duerme con un ojo abierto esta noche, nunca se sabe lo que podría estar acechando en la oscuridad. Nos vemos en el próximo episodio, si es que te atreves a regresar.